Buenos días. Como director ejecutivo de alta dirección FEN de la Universidad de Chile, es un gusto darles la más cordial bienvenida a este conversatorio Bienestar y Salud Mental en el Trabajo, un nuevo eje de la protección social que celebramos hoy día en nuestra sede Oriente, así le llamamos, sede Oriente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quisiera comenzar agradeciendo especialmente a Caja La Araucana por esta valiosa alianza. Este es nuestro segundo año, que hace posible la generación de estos espacios de reflexión y conversación, que para nuestra universidad son especialmente valiosos. Este tipo de colaboración es fundamental para abordar de manera conjunta los distintos desafíos que enfrentan las organizaciones y la sociedad. Nos convoca un tema de creciente relevancia para el desarrollo de las organizaciones y la sociedad. El bienestar y la salud mental han dejado de ser aspectos periféricos para convertirse en drivers estratégicos o dimensiones centrales del mundo laboral, impactando tanto la calidad de vida de las personas como la sostenibilidad y productividad de las instituciones. Este escenario nos desafía a repensar los marcos tradicionales de la protección social, incorporando nuevas miradas que integren estas variables de manera efectiva en las políticas públicas y en las prácticas organizacionales. Se trata de avanzar hacia entornos laborales más saludables, inclusivos y conscientes del bienestar integral de las personas. Desde Alta Dirección FEN buscamos promover este tipo de espacios de diálogos donde confluyan distintas perspectivas para abordar los desafíos emergentes del país, generando reflexión y contribuyendo a la toma de decisiones. Agradezco nuevamente la presencia de todos y los invito a participar activamente en esta conversación que va a contribuir a enriquecer nuestro conocimiento y diálogo sobre este tema. Quisiera dejar con ustedes al presidente de la Araucana, don Marco Antonio Álvarez, que además es integrante del Consejo Empresarial de la Facultad de Economía y Negocios. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera saludar afectuosamente a todos quienes nos acompañan en este nuevo conversatorio que desarrollamos junto al Centro de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Agradezco especialmente a su director ejecutivo, don Álvaro Clark, por la calurosa bienvenida que nos ha dado recientemente a este evento. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de conversatorios, dando continuidad a esta iniciativa orientada a promover la reflexión sobre temas que son sociales relevantes y abordando en esta oportunidad un desafío muy urgente y transversal que tiene que ver con el bienestar y la salud mental en el trabajo. Si bien cada vez hay mayor conciencia sobre el impacto que tiene la salud mental en el bienestar de las personas, esta realidad ha dejado de ser un ámbito exclusivamente individual para convertirse en un desafío estructural. Sus efectos alcanzan a las organizaciones y tensionan los sistemas de protección social, configurándose como un factor crítico para el desarrollo económico, social y para la sostenibilidad del país. Como Caja de Compensación La Araucana, entendemos que el bienestar de las personas es el eje central de nuestra misión institucional. En ese marco,
hemos ido consolidando una mirada estratégica que incorpora la salud mental como una componente esencial de la protección social, integrándola progresivamente en nuestras líneas de acción y, sobre todo, en la propuesta de valor que entregamos a nuestros afiliados, sean ellos trabajadores de empresas afiliadas o pensionados. Estamos convencidos de que este desafío no puede ser abordado de manera aislada. Requiere un compromiso del mundo público, del mundo privado y del mundo académico, así como de la generación de espacios como este que permitan compartir experiencias, visibilizar buenas prácticas y avanzar hacia soluciones concretas. Este conversatorio busca precisamente eso, abrir la discusión y aportar una reflexión que se traduzca en cosas concretas, en acción. Agradecemos a quienes integran este panel para poner a disposición su experiencia y su visión. Estamos convencidos que avanzar en bienestar y salud mental en el trabajo no es solo una necesidad, sino una oportunidad para fortalecer el desarrollo sostenible del país, promoviendo de esta manera entornos laborales que sean mucho más saludables, productivos y equitativos. Muchas gracias por acompañar hoy día a Caja la Araucana y a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en este interesante conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos reúne una conversación que es urgente y que cada vez está más presente. El nivel de estrés y burnout que estamos observando y se está reportando está teniendo un impacto en el bienestar laboral cada vez más importante. En este contexto, se hace necesario diseñar modelos de bienestar efectivos, que probablemente están muy alejados a lo que entendíamos tradicionalmente por los beneficios laborales. Y a partir de esa urgencia, surgen preguntas clave que nos gustaría mucho poder abordar el día de hoy con nuestros panelistas, que tienen que ver con quién debe liderar estas materias. ¿Las debe liderar el Estado, las organizaciones, los organismos intermedios? ¿Cuáles son los mayores riesgos y desafíos que hoy día las organizaciones están viviendo en estas materias? Y tercero, ¿cómo estamos formando a nuestros futuros líderes que probablemente no solo van a tener que gestionar los resultados, sino que también van a tener que gestionar el clima laboral, la energía de los equipos, el clima laboral, ya lo dije, y tantas cosas más que tienen que ver con la escucha activa que hoy día vamos a poder conversar. Bueno, para ir avanzando en esta conversación, quiero invitar a pasar adelante a 4 destacados panelistas que desde sus trayectorias y sus roles van a poder enriquecer esta conversación. Invito a pasar adelante a Marcelo Albornoz. Él es abogado y socio principal de Albornoz y Compañía y exdirector del Trabajo y ex subsecretario de Justicia. Bienvenido, Marcelo. Cecilia Callejas, ella es directora de empresas, además es miembro de nuestro Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad, quien además tiene una larga trayectoria y experiencia en gestión de equipos y liderazgos. Bienvenida, Cecilia. Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja la Araucana. Bienvenido, Francisco. Y Marcia Correa, gerente de Personas Retail, Cencosud Chile. Gracias, Marcia, por acompañarnos. Antes de comenzar con las preguntas a nuestros invitados, quiero contarles que durante esta conversación va a estar siendo proyectado cada cierto tiempo un código QR al cual ustedes pueden acceder y pueden compartir, interactuar y enviar sus preguntas para que al final de esta conversación tengamos unos minutos para abordar algunas de ellas. Voy a partir con una idea general del contexto que estamos viviendo, comprendiendo este fenómeno y el problema en el que tenemos que encontrar soluciones, ¿cierto? Marcelo, desde tu mirada y tu experiencia, ¿qué está pasando en Chile y en el mundo con las enfermedades de salud mental en el trabajo y cuáles han sido los principales impactos en las empresas?
Bueno, primero, buenos días a todos quienes nos acompañen y muchas gracias, Álvaro, por la invitación y también a Caja La Araucana por esta muy interesante iniciativa. Bueno, yo creo que aquellos que pudieron ver en algún momento la encuesta o los resultados del informe de la Superintendencia de Seguridad Social del año pasado, que dio cuenta de los resultados en materia de accidentabilidad laboral en Chile y enfermedades profesionales, se debe haber quedado muy sorprendido, impactado y preocupado por los índices de la calificación de enfermedades profesionales por salud mental en Chile. Es lejos, si uno proyectara quizás yo tengo acá el gráfico, pero la verdad que la barra ya que está vinculada al área de salud mental es realmente sideral. Estamos hablando de crecimientos sostenidos en el tiempo. También hay crecimientos en lo que son los datos de la superintendencia en materia de licencias médicas respecto de enfermedades ligadas a la salud mental. Eso da cuenta de que este país es un país que ha ido, por una parte, y quizás después podemos conversar de la robustez que tiene nuestro país, nuestro Estado en materia de protección de los temas de salud y seguridad, pero las cifras efectivamente son muy alarmantes. Por otra parte, datos que son relevantes. El gran porcentaje de personas calificadas en materia de enfermedades profesionales por salud mental son mujeres. Y el otro importante es que lejos, pero muy lejos, los sectores de servicios, uno podría haber pensado, yo pensé que comercio podría haber sido un sector también muy alto, pero la verdad que si uno mira las cifras, se da dando cuenta que los sectores productivos, distintos a los servicios, tienen índices bastante bajos comparativamente. Tú me preguntabas qué está pasando también en el mundo. Yo tomé algunas notas respecto de unas personas muy conocidas, entre ellas una persona que es bastante desconocida quizás en el mundo de la institucionalidad, que es la especialista Carmen Bueno, que llegó a Chile después del accidente de los mineros, y la OIT junto con el gobierno de la época tomaron la iniciativa de decir aquí se requiere políticas mayores, hay que incorporar nuevas regulaciones y nuevos sistemas de protección. Y la verdad que conversando con ella me entregó cifras realmente también importantes, y ahí uno se da cuenta que este fenómeno no es un fenómeno de Chile, este es un fenómeno mundial, ¿ya? El 2009 el 15% de los adultos trabajadores sufrían algún trastorno mental. Cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad. 1 billón anual de pérdidas en productividad. Y me quiero quedar con esto al final, porque este país viene conversando hace muchos años del deterioro en su productividad. Y uno de los grandes factores que ha incidido en materia de productividad son justamente los problemas de salud mental. Yo creo que en las empresas tiene una afectación en los climas laborales, obviamente en la productividad, en el aumento de un tema que siempre yo escucho de los gerentes de recursos humanos, que es un gran drama, que es el tema del ausentismo, ¿ya? En índices que van creciendo respecto de lo que a mí como abogado me toca ir conociendo en distintos aspectos. Entonces, uno ve cómo este problema, algunos le llaman esta pandemia oculta, esta pandemia desconocida, ha ido mermando la productividad y las relaciones internas. Y aquí me voy terminando mi espacio para ir justamente viendo cómo estos fenómenos también inciden en relaciones laborales, que es un tema quizá más cercano a mí, y creo que también acá los que están vinculados fuertemente al área de recursos humanos también lo viven. Y tanto es así que se ha ido también descubriendo el fenómeno de la violencia en el trabajo. Si bien nuestro país avanzó fuertemente con la ley Carín, que de todas maneras Chile empezó a trabajar esto el 2005. A mí, siendo director del trabajo, me tocó echar a andar la primera ley de acoso sexual. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que esa ley carecía de instrumentos de gestión en las empresas. Y hoy día, con una ley Carín robustecida, el abordaje de los temas de violencia en el trabajo, acoso sexual y laboral, hay una institucionalidad vinculada a la política de gestión y a la política de investigación que antiguamente no se tenía. Este país ha ido avanzando.
en otra ronda me gustaría abordar para que veamos que sí tenemos una institucionalidad muy robusta, muy fuerte comparativamente, incluso con resultados a nivel mundial en accidentabilidad. Tenemos índices de tasa de accidente del trabajo incluso superiores a España en cuanto a prevención, mucho más baja. Así que creo que hay bastantes elementos como para poder ir abordando y conversando al interior de las empresas. Te vamos a tomar la palabra entonces para después a avanzar un poco en eso que nos adelantaste. Francisco, desde tu visión y la experiencia que tienes, ¿cuál es el rol concreto que hoy día consideras que están teniendo las cajas de compensación en el bienestar laboral y salud mental? ¿Y cuál crees tú que quizás podrían ser futuras medidas que podrían implementar o avanzar? Gracias, Gabriela. Primero, quiero agradecer a alta dirección de la FEM por el interés de mantener estos espacios que comenzaron, como decía Álvaro, el año pasado. También agradecer al Mercurio, que está transmitiendo en vivo este conversatorio. Respecto a la pregunta, las cajas de compensación no tienen opción de no preocuparse del bienestar, y porque es donde están insertadas dentro de la política pública de Chile. La caja de compensación somos parte de la seguridad social, pero estamos insertos dentro del bienestar social, ¿ya? Somos las únicas instituciones privadas que tienen la oportunidad de aportar en el país en el bienestar social de los trabajadores y también de los pensionados. Lo que estamos haciendo hoy día, en el caso de la Araucana, respecto al bienestar, es escuchar a la gente a través de otra universidad, no la voy a nombrar, con un profesional experto en bienestar y felicidad, que se llama Juan Carlos Ollanedel, quien trajo a Chile el índice que se llama Personal Wellbeing Index. Con el Personal Wellbeing Index, nosotros ya llevamos el 4º año preguntándole a todos nuestros afiliados qué necesitan para su satisfacción vital, por un lado, y por otro lado, a su bienestar general, percibido, ¿ya? Distinto al bienestar que uno puede visualizar de la persona. Y esta encuesta se ha transformado en una herramienta esencial para generar beneficios a nuestros afiliados. Hoy día, esa encuesta la responden más de 20.000 personas al año. Son 89 preguntas en donde te preguntan básicamente qué tan feliz estás con tu vida de 0 a 10. ¿Ya? Y luego se introduce en los distintos ámbitos del bienestar. ¿Qué te falta para tener una satisfacción con tu salud, con tu educación? Y salen cosas súper interesantes y que tú puedes segmentar, dado que son 20.000 personas las que responden, por regiones, por ejemplo, por género, por edades. Y desde ahí es que nosotros empezamos a fabricar beneficios. Hay algo que es lo más importante de la caja de compensación, y sé que todos aquí saben de esto, que es el crédito social. Muchas veces el crédito social es mal entendido y las cajas de compensación están sobreendeudando a la gente. Resulta que hicimos una encuesta el año pasado, después de uno de los conversatorios en donde hablamos del crédito informal. Respondieron más de 4.000 personas en esta encuesta. Prácticamente más del 80% son personas con trabajos formales en la empresa, que muchas de las empresas están acá. Y por lo tanto uno podría pensar que estas personas, dado que tienen un ingreso estable, tienen acceso formal al crédito. Resulta que 2 de cada 10 personas que respondieron han accedido al crédito informal, ¿ya? Y dentro de las preguntas estaba, ¿has tenido problemas para pagar este crédito informal? Y aproximadamente el 50% de esas personas que accedieron al crédito formal han tenido problemas para pagar, ¿ya? Entonces, ese efecto empieza a generar un problema en la relación familiar, en el bienestar personal y, por consecuencia, en el bienestar laboral de la persona, en la productividad en la empresa y así. Entonces, obviamente, cada una de las cosas que nosotros hacemos hoy en el ámbito del crédito, en el ámbito de la licencia médica es el sueldo de la persona. Nosotros, la Caja de Compensación, pagamos la licencia médica de las personas que están en FONASA. Y por lo tanto, el pagar a tiempo, el tener claridad dónde está mi licencia, ¿ya? Porque no somos los únicos actores dentro del proceso de la licencia médica. Están CONPIN, no vamos a hablar de CONPIN acá, pero hay procesos que complejizan el acceder al sueldo de la persona cuando está además con licencia médica. Imagínate una mujer que está con postnatal, ¿ya? En donde está con el hijo en brazos y tiene que tramitar la licencia médica para acceder a su
subsidio que representa su sueldo en esos meses. Por lo tanto, ¿cuál es la función hoy día que queremos cumplir y que estamos cumpliendo en el bienestar de los trabajadores afiliados a la Caja en cada uno de los ámbitos que participamos? En el crédito, en la licencia médica, en los beneficios, estructurados desde la escucha de lo que nuestros afiliados necesitan. Para adelante, obviamente, una de las cosas principales son los sistemas de cuidado. ¿Cómo vamos a participar nosotros como empleador y también nosotros como parte de la seguridad social en los sistemas de cuidado, no solo de los hijos, porque no estamos teniendo hijos, sino que también de los padres o de personas mayores de las cuales nos vamos a tener que hacer cargo el día de mañana, que cada vez van a ser más? Hoy día pensamos, estamos hablando de la cuna universal, estamos hablando de los sistemas que hay para que nuestros hijos puedan ser protegidos mientras nosotros volvemos al trabajo. ¿Qué pasa con los padres? Cuando los padres de las personas que hoy día son trabajadores activos tengan que ser cuidados, hoy día no hay una red estructural, infraestructura para que se apoye a los trabajadores activos en el cuidado. Entonces, esas son las cosas que vienen, creo yo, en adelante, que tenemos que, las cajas, no únicamente, pero sí ser parte de la solución para mejorar el bienestar de las personas. Gracias, Francisco. Qué importante que ya está empezando a aparecer el concepto de la escucha activa, ¿cierto? Si no escuchamos, va a ser muy difícil que apliquemos y avancemos en las políticas que se necesitan. Cecilia, te quiero llevar a conversar de un fenómeno que estamos escuchando y que yo creo que tú nos puedes ilustrar muy bien a qué se refiere. ¿A qué le estamos denominando la frase el costo silencioso o el costo del silencio? Sí. Bueno, aquí cada uno de nosotros tiene distintas miradas desde el rol en que está a nivel de las empresas. Yo voy a hablar, y este es un mensaje para todos los que estamos en las organizaciones, ya sea interna o externamente, porque durante la pandemia se habló bastante de la renuncia silenciosa. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocían. Eso ha ido como disminuyendo un poco y tenía que ver también con este alejamiento que las personas tenían, todos nos pasaba, en donde veíamos poco compromiso, el estar en estos encierros nos dejó un poquito también fuera de la conexión con las organizaciones. Y este fenómeno, que es bien disruptivo, y yo lo traigo porque nos tenemos que hacer cargo, que es otra mirada, pero es un complemento de lo que habló Marcelo y Francisco, y tiene que ver con, hay todo un costo silencioso que se está estudiando, que es un fenómeno que tiene que ver con cómo existe un riesgo en la seguridad psicológica, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo desde todas las personas que lideran equipos, llámense gerentes, jefaturas, que son los que tienen la principal carga sobre este clima que hay en las empresas, mantener retenido al talento, el compromiso, el engagement, y habla de la seguridad psicológica, que lo voy a leer porque esto es una cita como ya más desde el desarrollo de qué significa, porque cada uno de nosotros a lo mejor lo puede interpretar distinto, pero nosotros miremoslo desde cuál es el lugar donde cada uno puede hacer algo. Así que este también es un mensaje, ojalá que les sirva como gestión de medición. Yo les voy a dar algunos elementos que son bastante, como les digo, disruptivos y nos abren la mirada, porque también uno puede hablar de estos temas y al final uno dice, bueno, ¿y cómo lo mido? ¿Y qué hago con esto? O sea, a mí me encantaría que cada uno de ustedes que tienen una responsabilidad frente a esto, después llegue a sus lugares de trabajo, ya sea si están online o presencial, y digan, y lo lleven, lo planteen, lo hagamos, nos sinceremos también, y veamos, bueno, que no se quede solamente una declaración, que lo escuché en un conversatorio, sino que podamos gestionarlo, ¿ya? Y la seguridad psicológica se refiere a la base de todo lo que importa en una empresa, ya que es la creencia compartida de que el entorno de trabajo es seguro para asumir riesgos interpersonales. O sea, cuán seguro yo me siento a expresar opiniones, a hacer preguntas,
admitir errores o proponer ideas sin temor a represalias, castigos o humillaciones. Fíjense que esto lo tenemos y por eso se habla del costo silencioso. Y si nosotros tenemos resuelto esto, lo tenemos bien trabajado, que se mide en 3 niveles, desde un nivel que está emergente, o sea, recién lo estamos trabajando o lo visualizamos, también lo podemos llevar a un nivel de desarrollo, ya estamos haciendo algo con esto, o definitivamente tenemos consistencia en términos que está dentro de nuestros pilares estratégicos, dentro de nuestra cultura, los líderes lo gestionan. Y además apalancado también por gestión de personas que tiene que apoyar. Pero esto no es un tema de gestión de personas, esto no es un tema que, digamos, la responsabilidad es recursos humanos, o como ustedes le llamen, sino que estos son todos los líderes y principalmente los que más tienen que dar la pauta en esto son los altos directivos. Y como esto impacta en la innovación, en el alto rendimiento y la retención, definitivamente cuando decimos algo que está tremendamente quebrado es la confianza, que de alguna manera uno dice, bueno, ¿cómo la construyo? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones justamente de cuáles son los temas que tenemos que abordar. La medición se puede hacer a través de cuál es la disposición, y uno dice, bueno, ¿cómo mido esto? De las personas a expresarse, cuestionar preguntas o admitir errores sin temor a castigos, humillaciones o represión. ¿Cuánto también de la ley Karim, que no vamos a hablar ahora, son una respuesta justamente a un mobbing, porque en las organizaciones no es el bullying es a nivel escolar, a nivel de niños, en las organizaciones se llama mobbing. Y el mobbing existe hace muchísimos años. Y yo creo que hoy día la ley Karim lo vino a evidenciar, porque claro, yo no tengo los datos, pero probablemente muchas leyes Karim tienen que ver con esto. Yo, entre otros roles que tengo, soy coach y me ha tocado, básicamente en estos últimos años, acompañar en coaching a jefaturas que han tenido reclamos en sus áreas de ley Karim y cómo sigue construyendo un espacio de confianza y de trabajo a raíz de los casos que están ocurriendo, porque se quiebran las confianzas y de alguna manera también muchas jefaturas se sienten sin herramientas para poder llevar esto con naturalidad y sobre todo en donde no se haya, o sea, los equipos se pueden quebrar o generalmente se quiebran. Algunos datos que tenemos que evidencian esto es que el Gallup, que es una organización que muchos de ustedes conocen, declara que solo el 20% de los empleados, de los colaboradores, se siente comprometido, o sea, la medición de engagement que tenemos hoy día. 1 de cada 3 describe su lugar de trabajo como aislado o impersonal. Imagínense hoy día que tenemos esta modalidad híbrida o la modalidad online, a pesar de que un gran porcentaje volvió a sus lugares de trabajo, cuando yo me siento aislado, ahí es importante que, ¿cuántos de ustedes le han preguntado a sus equipos cómo te sientes? Porque eso es que nos sinceremos, esa conversación uno a uno donde miramos a los ojos y donde realmente conocemos a las personas con las que trabajamos. Y esto es algo bien interesante, bueno, lo anterior también, pero este es un indicador que dice los colaboradores son más reacios a compartir ideas o comentarios con sus equipos. ¿Qué significa esto? Que este porcentaje ha aumentado. Los porcentajes no son muy relevantes en cuanto ha aumentado. Yo lo veo desde el significado que tiene. Y dice que este indicador habla del número de personas que prefieren no hablar, no opinar o no aportar ideas en reuniones o espacios de trabajo. En otras palabras, declaran, hoy hay más silencio, más autocensura y menos intercambio espontáneo. Fíjense que es fuerte la declaración de la autocensura. O sea, ¿cuántas veces nosotros en los equipos vemos que queremos la participación, queremos reuniones que además pasamos muchas horas en reuniones, que sean productivas y probablemente las personas que opinan, que participan, son siempre los mismos? Entonces, un líder debiera preguntarse ¿por qué alguien del equipo no está participando, no está aportando? ¿Cuánto nos estamos perdiendo de personas que se sienten atemorizadas, que sienten a lo mejor que pueden ser humilladas por sus opiniones? Y ese indicador ha aumentado. Y el otro, que habla de
menos propenso a buscar perspectivas diferentes a las suyas. Es decir, ese dice que también ha disminuido, o sea, tenemos más gente que es como el indicador dice, más gente que no quiere presentar sus ideas y por lo tanto buscar opiniones distintas. Es decir, ahí vemos fenómenos de menos apertura, menos curiosidad y nuevos aprendizajes colectivos. Y bueno, como en el fondo lo prometido es deuda, aquí el tema es qué hacemos con esto. Lo primero definitivamente es identificar estas brechas. Siempre se habla, para mí la brecha es la ciencia donde podemos mejorar, pero tenemos que tener una medición inicial y un hacia dónde queremos ir. Y justamente esta brecha es algo que tenemos que responsabilizar en forma importante a los líderes, porque ellos son los que tienen la principal responsabilidad y de alguna manera tenemos este riesgo invisible. O sea, hasta dónde tenemos es como, dado que estamos hoy día con estas matrices de riesgo, justamente tiene que ver con eso. ¿Cuál es la detección de riesgo que tiene esto? Y que de alguna manera está teniendo costos que, si nosotros los podemos medir, ¿cuánto responde este costo silencioso a las licencias médicas? A los casos de falta de innovación, falta de participación. Y de así podríamos identificar varios indicadores o síntomas que se reflejan finalmente en resultados. Y con esto voy a terminar, para dejar paso también a las otras preguntas, y que se habla de que hay una manera, bueno, también tenemos que pensar que hoy día todos los problemas geopolíticos, la irrupción de la IA, esta inestabilidad genera cierto clima también de qué va a pasar con mi trabajo. Hoy día estamos en un nuevo escenario, a poco de andar en un nuevo año, y esto no tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema que a todos nos pasa, que tenemos que hacer nuevas simulaciones en nuestras empresas, hacer un reforecasteo a nada de haber empezado el año, en base a cómo nos va a impactar el dólar, el aumento de los combustibles, el IPC que ya sabemos. Entonces, esto trae una suerte también de inestabilidad, que los líderes son los responsables de generar ese bienestar emocional. Tanto se habló en la pandemia de los líderes empáticos. Bueno, hoy día es la oportunidad de seguir demostrando que esas capacidades las tenemos. Y como les decía, hay formas de medir esto. Hay 5 factores que nos ayudan o nos pueden permitir medir este costo silencioso, que yo también los encuentro dentro del título, como se dice, el título de la canción, algo bien importante y que es como no nos hagamos los lesos, ¿ya? O sea, veamos cuál es la visibilidad del problema, qué impacto tiene, ese es uno de los indicadores, y básicamente lo que se busca es que midamos separadamente a los equipos en esta medición y a los líderes. Y ahí ya tenemos una primera medición de si los líderes están teniendo una percepción distinta a los equipos, que sería ya lo primero a trabajar. Y esto no es para buscar, no es para sancionar, no es para buscar culpables, esto es definitivamente para trabajar este tema y que genere mejores lugares de trabajo, que es lo que todos queremos. El otro indicador es la participación en conversaciones. Y yo creo que aquí también yo los invito, con una invitación gentil, de que se pregunten eso en sus empresas, que lo revisen. ¿Cómo están siendo sus reuniones? Porque hay personas que no hablan. ¿Y cuánto estamos perdiendo de esas capacidades que tienen esas personas de aportar en los equipos? Cuando queremos la innovación, que además es vital para poder ganar a veces unos puntos del market share de una empresa, hacer las cosas distintas cuando ya pareciera que todo está hecho, bueno, ahí tenemos esa oportunidad de que a lo mejor ahí está la persona que nos da respuestas distintas. Por otro lado, respuestas del liderazgo ante el riesgo. Nuevamente, hoy día hay expertos en evaluaciones, en las matrices de riesgo que las estamos revisando en las empresas. Bueno, ¿cuál es el riesgo que tenemos, el impacto que tenemos de este costo silencioso? Lo cuarto tiene que ver con el seguimiento a la retroalimentación. Y esto es algo que a mí me toca trabajar bastante, que una evaluación del desempeño como un elemento, como se dice, de impacto de una sola vez no sirve. ¿Qué es lo que hacemos con esa retroalimentación?
¿Qué llevamos finalmente a el compromiso que resulta de, por ejemplo, una evaluación de desempeño? Lo que muchas veces interesa es, ok, ¿cómo rankeamos a las personas o qué evaluación tuvieron? Que también muchas veces impacta en el mérito, en los bonos, pero aquí tiene la evaluación de desempeño es un programa y un proceso de 365 días del año. Entonces, de alguna manera esa retroalimentación tiene que ser una instancia constructiva, aun cuando de repente pueden haber algunos comentarios que no me gusten, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo lo estamos incorporando en este día a día para finalmente que lo que nosotros buscamos es que todas las personas tengan un buen desempeño? Ese es el objetivo, de alguna manera, de cada uno de los líderes. Y finalmente, ¿cuál es la presión laboral? Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando, que hoy día las exigencias son con alta urgencia, números que son, las empresas, hoy día es muy difícil que crezcan a 2 dígitos. Yo también participo como directora de una empresa y una de las cosas que yo quizás soy más condescendiente es cuál es el valor final que le vamos a dar a este año ya de crecimiento. Y hay que ser súper realista. A veces ya no podemos crecer como se hacía años anteriores, pero sí hay una presión enorme, una exigencia cada vez más grande, y eso también trae un deterioro en estos equipos. Por lo tanto, esos 5 indicadores son factibles de medir con cierta regularidad. Esto no nos está dando la encuesta de clima, esto nos está dando definitivamente cuán abiertos estamos como líderes a escuchar a la gente. Y ahí tiene que ver un poco que es más allá de la escucha activa, es a mirarnos y decir, a ver, estamos teniendo una cantidad de instancias que los líderes son los principales responsables de tomar ese liderazgo, valga la redundancia, empujar esto y de alguna manera también liderar con ese ejemplo, ¿ya? Yo creo que lo más, y con esto voy terminando, creo que algo que a mí me ha dado muy buenos, digamos, me ha generado mucha satisfacción, es este nivel de conciencia que empiezan a tener los buenos líderes, que reconocen también que veían una situación totalmente distinta a lo que es realmente, hasta que hacen la gran pregunta, la pregunta poderosa a sus equipos, de decir, si tú me recomendaras algo que yo hiciera distinto, ¿qué sería? Si tú pudieras cambiar algo de las reuniones que tenemos, ¿qué sería? De alguna manera abrirse a escuchar algo que a lo mejor creen y ya dan por sentado que es. Y eso, y aquí habemos de distintas generaciones, que también me toca trabajar con muchos alumnos que son ya centennial, y es una de las cosas que más reclaman, que de alguna manera la jefatura, llámese líderes o jefes, no escuchan. Entonces, esos modelos que necesitamos de que sean los modelos a seguir, necesitamos tener esas aperturas. O sea, si nosotros queremos de alguna manera, y esto impacta en retener el talento antes era pagar un MBA, programas de largo plazo. Eso ya es imposible. Una persona no busca estar más de 2 o 3 años y además no quiere que le paguen un MBA o un programa que después además tiene que estar 5 años más en la organización. Eso ya no existe. Hoy día tienen que haber estos compromisos que son definitivamente de más corto plazo, pero que son más sinceros. Gracias, Cecilia. Qué importante lo que hablaste al final, además de la conciencia de este tema, porque uno empieza a ver las generaciones nuevas de trabajadores que se reportan cada vez más infelices. ¿Y por qué? Probablemente porque son mucho más conscientes del bienestar y la salud mental también. Entonces, si no nos preocupamos ahora de esto, nuestras próximas generaciones probablemente van a reportar peores índices de lo que estamos ahora conversando. Marcia, después de todo lo que hemos hablado en esta primera ronda de preguntas, tu experiencia, todo lo que haces el día a día y lo que te toca vivir desde tu rol, ¿cómo definirías el bienestar laboral y en qué se diferencia a lo que entendíamos antes? Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación al equipo de la FEN, ¿cierto? Y a la Araucana. Me parece, primero, partir diciendo que me parece muy importante que existan estas conversaciones donde podamos participar la empresa privada, la empresa pública, ¿verdad? Y la academia.
porque de alguna manera de disminuir la brecha, ¿cierto?, que existe en la academia con respecto al mundo más real en lo laboral. En Cencosud somos uno de los empleadores más grandes de Chile, de las empresas privadas, 45.000 almas, como digo yo, 45.000 familias, y me toca liderar el equipo de gestión de personas, donde ya hace un tiempo que entendimos, con harto dolor, no fue fácil, de que los beneficios no tienen que ver con hacer cosas para que la gente esté entretenida solamente. Igual hay que hacer cosas para que la gente esté entretenida. No tiene que ver con hacer alianzas de descuentos con empresas, con otorgar créditos, con entregar beneficios de cosas. Aunque también tiene mucho más que ver con otorgar espacios de bienestar para que puedan trabajar tranquilos, para que puedan desplegar su talento, para que puedan ser más productivos. Porque los beneficios y el bienestar finalmente es un tema de negocio. Entonces yo no saco nada de tener súper buenos beneficios, de tener programas de descuentos, cuando en verdad estoy generando turnos de trabajo que no son fáciles de conciliar con la vida personal. O cuando estoy entregando condiciones higiénicas para los trabajadores que no son las adecuadas. Entonces, esa inconsistencia entre tener programas súper bonitos, ¿verdad?, porque las empresas trabajamos mucho para hacer marcas empleadoras, entonces uno ve de repente organizaciones que están súper focalizadas en tener programas muy llamativos para atraer a las personas. Pero la verdad se vive en la baldosa, como decimos en el retail. La verdad se vive cuando está en el punto de venta, cuando está el jefe entregando o no, como decía Cecilia, esa seguridad psicológica para hablar, para decir, para opinar, para aportar valor. Entonces yo te diría que el bienestar, por lo menos nosotros lo que estamos haciendo ya lo cambiamos, de partida no se llama el área de bienestar, se llama el área de calidad de vida, pero el área de calidad de vida está unida al área de relaciones laborales y está unida al área de prevención de riesgo, porque finalmente es un todo. O sea, no puedo tener seguridad en el trabajo, ¿cierto?, y el área de los prevencionistas de riesgo por un camino, y los jefes de relaciones laborales conversando con los dirigentes sindicales por otro camino, y los business partners hablando de calidad de vida y de hacer más entretenido el trabajo por otro camino. Porque además esto es urgente, necesitamos revertir los resultados, necesitamos hacernos cargo. Las cifras que mencionaba recién Marcelo, ¿cierto?, de la cantidad de días perdidos por licencias médicas por depresión, dan cuenta de una necesidad de revertir esto generando espacios donde realmente las personas puedan trabajar bien, entendiendo que también las empresas no nos podemos hacer cargo de los problemas de las personas en todo su ámbito, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa no es el ausentismo por las licencias médicas, lo que más me preocupa es el ausentismo de las personas que están presentes pero no están presentes. Entonces, esa persona y las encuestas de riesgo psicosocial lo dicen, ¿no? Esa persona que está en el punto de venta, pero está pensando en que tiene un problema en su casa. Entonces, finalmente no está entregando el servicio que nosotros queremos que entregue a los clientes. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo en Cencosud para eso? Estamos entregando muchos recursos a temas de formación de liderazgo, porque vuelve todo a la base. Finalmente, todo vuelve a la base del liderazgo. Por mucha inteligencia artificial, por muchos agentes, ahora ya el organigrama uno tiene reportes directos que son personas y reportes directos que son agentes de inteligencia artificial, necesitamos entregar espacios para que las personas puedan no solo estar verbalizando lo que necesitan, sino que nosotros como organización estar adelantándonos a qué condiciones tenemos que entregar para trabajar mejor. Eso es lo que está pasando hoy día y esa es como la diferencia entre el bienestar antiguo, ¿verdad?, que no estoy hablando de la década de los 80, estoy hablando hace un par de años atrás nomás, donde teníamos los bienestares enfocados solo en beneficios que son más bien transaccionales con las personas. En eso estamos hoy día. Gracias, Marcia. Qué importante esto que están fomentando, finalmente están fomentando la responsabilidad real de todos. Si no se forma, no tenemos cómo esperar que todas las áreas y todos los líderes también se comprometan con el bienestar.
Bueno, ahí está proyectado el código QR, bueno, todos lo ven, si que alguien quiere compartir sus opiniones, dejar sus preguntas, por favor, siéntanse en esa libertad. Ahora vamos a pasar a una conversación más que tiene que ver con los desafíos, con el liderazgo, con las soluciones, que algo ya también adelantamos, pero también con los riesgos que están teniendo hoy día las organizaciones en esta materia. Y ahí, aterrizando esa conversación, Marcelo, te quiero partir preguntando una deuda que dejamos en la primera ronda, ¿cierto? Que tiene que ver con si consideras o no que la institucionalidad legal en Chile y también las empresas han hecho lo suficiente para contener este fenómeno. ¿Cómo lo ves tú? Solo una pequeña deuda. Las enfermedades profesionales diagnosticadas por las mutualidades sin COVID, la salud mental se lleva el 72% del 2024. Y las tradicionales que estábamos acostumbrados a decir accidente del trabajo, enfermedad que se cayó, quedó con alguna secuela física, y las musculoesqueléticas solo llegan al 16%. O sea, ustedes pueden ver la distancia sideral que hay entre lo tradicional y lo nuevo. Bueno, tú me preguntabas por la institucionalidad y qué es lo que falta por hacer. Si uno hace un pequeño recorrido de las últimas décadas, uno se puede dar cuenta que este país ha desarrollado una gran cantidad de instrumentos y regulaciones que apuntan a abordar el tema de la accidentabilidad, abordar aspectos que tienen que ver con la salud y seguridad del trabajo, en donde se inserta el tema de la seguridad o de la prevención de los riesgos en materia de enfermedades profesionales ligadas a la salud mental. Esto partió, y quiero tomar un poco la historia, a lo mejor algunos no se acuerdan de un tremendo accidente en una empresa constructora que hubo por allá el año 2004, 2005, en donde nos dimos cuenta que entre empresas principales y empresas contratistas no existía ninguna responsabilidad por los temas de salud y seguridad. 4 trabajadores murieron un día de una empresa contratista, de una empresa constructora, y al día siguiente siguieron trabajando. Entonces yo lo ligo un poco a lo que decía Marcia y a lo que decían los demás respecto de esto del silencio, y pareciera ser que a veces todo sigue su curso y nada cambia. No obstante, ley de subcontratación, tenemos recientemente un renovado y reformulado decreto 44, tenemos instrumentos relacionados con la medición de la salud y seguridad en el trabajo del Ministerio de Salud, tenemos a la ley Carín. Pero ¿qué pasa con la ley Carín, por ejemplo? Pasa que, ¿en qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado en el procedimiento de investigación, en la medida de resguardo, en la sanción, en los problemas de gestión de la Dirección del Trabajo, pero nos hemos ido olvidando de estas materias. Chile en el último tiempo ha aprobado, ha ratificado 3 convenios de la OIT en materia de salud y seguridad. El 155, el 187 y el 190 en materia de violencia. Quizás muchos de acá no saben que hace prácticamente 10 años aproximadamente nuestro país goza de una política nacional de salud y seguridad. ¿Alguien sabe que hay una política nacional que está publicada? ¿Cuántos de eso se aplica realmente? Una directriz. Ojalá tuviéramos una política nacional de relaciones laborales, qué bien sería. Ahora, ¿a qué voy? 2 cosas. Primero, yo veo en la gestión del riesgo una disociación o una lejanía entre las áreas de salud y seguridad y las áreas de recursos humanos y relaciones laborales. Como si el tema de la salud y seguridad solamente fuera la matriz de riesgo, el procedimiento de trabajo seguro, bajar la tasa de accidentabilidad para que la cotización del seguro no me suba. Entonces, este fenómeno, que yo entiendo que es difícil de pesquisar, es difícil de identificar, y que de una otra manera, algo que acá no ha salido aún, pero que es importante, de acuerdo a los estudios, uno de los principales factores que inciden en mejorar los índices de salud mental está vinculado con la reorganización del trabajo. Y de una otra manera, las empresas en general y las organizaciones tienden a modelos rígidos. La flexibilidad laboral, que es otro fenómeno importante,
y qué bueno sería, por ejemplo, que este tema permeara a la legislación laboral y en ella se legislara no de la perspectiva tradicionalmente que es en Chile, que es punitiva, sancionadora y regula desde la desconfianza, sino que buscar alternativas de flexibilidad, como por ejemplo el teletrabajo que data del año 2001. Muchas cosas de las que creemos que son de los últimos 5 o 10 años, el 2001 recién se aborda en la legislación nacional el teletrabajo. Por lo tanto, ¿pero qué es lo que pasa? Y quiero ir un poco a las soluciones. Reorganizar el trabajo, la participación, el decreto supremo 44 más bien promueve y establece la obligación de mecanismos de participación interna, no solamente con las organizaciones sindicales, que es muy importante, pero también mecanismos de participación que tienen que ver con los grupos de trabajo y con todas aquellas, el comité paritario, el comité de partido de capacitación, que muchas veces no funciona y se cumple simplemente con su organización y registro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, yo diría, una institucionalidad normativa bastante potente, que ha tenido buenos resultados. Hay que reconocer porque esa institucionalidad nos lleva, como decía adelante, a tener índices de accidentabilidad propias de países desarrollados. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que adaptar muchas veces las regulaciones y entender que los desafíos en materia de prevención, que los desafíos en materia de identificación del riesgo, que los desafíos respecto de los planes de trabajo seguro, no solamente son un tema técnico del prevencionista, son un tema de organización del trabajo seguro también de los agentes de recursos humanos y relaciones laborales. Y ahí hay un desafío, y con esto termino. Sin el ánimo de sacar siempre el tema del riesgo legal y las responsabilidades. Bueno, estamos llenos de responsabilidades legales. Que eso quería, que no terminaras. Quería invitarte como a complementar, quizás si podemos hablar de los riesgos legales que hoy día están viviendo los riesgos las legales están organizaciones. viviéndose principalmente ¿de qué? Desde innovaciones jurisprudenciales en materia de responsabilidad penal por accidentes del trabajo, que ahora se viene a plasmar o se vino a plasmar con la ley de responsabilidad penal de las empresas, donde hay responsabilidad y son delitos muchas veces las negligencias graves en materia de prevención de riesgo que producen accidentes fatales o accidentes graves. En segundo lugar, la ley del año 2008 que reformula los procedimientos laborales e incorpora en nuestra legislación los derechos fundamentales, donde uno de ellos es la integridad psíquica y física. Claro que hay bastante o ha habido bastante abuso con las tutelas en materia de integridad psíquica, porque obviamente 11 remuneraciones adicionales es bastante atractiva, ¿ya? Y por eso se ha generado una verdadera maquinaria de demandas en el ámbito judicial. Pero aparte de los abusos y de los aspectos negativos que siempre van a haber, los riesgos en materia de responsabilidad. La responsabilidad que está ya emergiendo respecto de la ley Carín. Recordemos que la ley Carín no es solamente aplicar o determinar la existencia o no y aplicar una sanción o aplicar una medida reparatoria. Esto está llegando a los tribunales porque también los trabajadores están demandando tutela y además están demandando adicionalmente daño moral. En consecuencia, ¿y qué es lo que uno ve? Que los jueces, uno de los elementos que consideran en forma muy relevante es cuáles fueron las medidas que las empresas adoptaron. Y las medidas están siendo analizadas de manera más profunda. No solamente las medidas formales de actualizar el reglamento, no te preocupes, de investigar, etc. Yo me he encontrado en el último tiempo, y con esto voy terminando, con 2 fallos en que se investigó producto de una denuncia por acoso laboral y el juez dijo, no obstante no haberse establecido la existencia de un acoso, sí se identificó la existencia de riesgos y obligó a la empresa y la condenó a pagar indemnizaciones porque la empresa se había desatendido la importante y famosa norma del 184 en que el empleador pesa una verdadera sombra, que es que debe siempre adoptar todas las medidas de seguridad para prevenir accidentes y enfermedades.
de riesgos conocidos y riesgos que debía conocer. Entonces, el profundizar en la identificación de los riesgos, especialmente de estos riesgos vinculados a la salud mental, por las consecuencias que puede tener en materia de vulneración de derechos fundamentales, es una exigencia para la calidad del trabajo, para la productividad, pero también para anticipar eventuales riesgos legales, especialmente riesgos de sanción y condena a pagar indemnizaciones bastante cuantiosas. Perdona, solo Por favor. para complementar, me hace mucho sentido, además de esto del silencio, ¿cierto? La oportunidad que tenemos las empresas, porque los porcentajes de casos de ley Karim, ¿verdad?, efectivos, son bajos. Y como que todos sacamos cuenta alegre de que hay poca acoso, ¿no? Sin embargo, el otro porcentaje que no es efectivo también da cuenta de un conflicto. También da cuenta de que algo sucede entre dos personas. Entonces, las empresas tenemos que hacernos cargo también, tomando el punto que tú mencionas, ¿no?, de investigar o hacer gestión respecto de aquellos casos que no son efectivos, porque hay un problema, hay un conflicto. De ahí te mencionaba yo la importancia de esto de que los equipos de personas estemos trabajando en forma integrada con los equipos de prevención de riesgo y con los equipos de relaciones laborales, porque si no se disocia el problema y cumplimos con la ley, check, investigamos, check, no fue efectivo, check, cumplí. Pero y lo que pasa realmente en la baldosa, nuevamente, en la operación, hay un conflicto, o un jefe que no tuvo un buen desempeño en cuanto al liderazgo, o una violencia con un cliente, o a lo mejor un problema que es súper fácil de resolver, ¿no? Entonces también la invitación es a mirar eso. No, súper interesante. Al final, seguir trabajando en silos no va a solucionar nada. Y qué interesante la mirada de los riesgos laborales, porque al final no los va a exculpar tampoco, porque sí hay una responsabilidad siempre de anticipar esos riesgos y hacerle seguimiento. Francisco, desde lo que ustedes han podido observar en la caja, ¿cómo impacta la salud mental en la productividad y en la calidad de vida? Y te lo quiero sumar a otra pregunta, porque yo sé que ustedes, por lo que ya nos has contado un poco, están implementando programas y herramientas que han sido bastante efectivos en esa prevención de riesgos psicosociales. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre eso? De acuerdo. Voy a volver a la encuesta de satisfacción vital. En esa encuesta hay algo bien interesante que incorpora dentro del bienestar de las personas que no siempre las empresas de manera directa podemos abordar, que es la satisfacción familiar. ¿Ya? La satisfacción familiar hoy día influye de la misma forma que la satisfacción laboral en el bienestar general de la persona y la relación trabajo-familia. Esto dicho por los sociólogos que están a cargo de esta encuesta. De hecho, de los 100 puntos de implicancias que tiene la satisfacción, o sea, de que tienen estos factores en el bienestar general, la satisfacción laboral tiene 60 puntos y la satisfacción familiar lo mismo. Por lo tanto, si las empresas no nos hacemos cargo de la satisfacción que tiene la persona como individuo, más allá de su rol laboral, no podemos exigir que tenga un buen bienestar y, por lo tanto, una motivación y una productividad en base a lo que le estamos exigiendo. Por lo cual, los beneficios que hoy día, la primera pregunta, hacia afuera, los beneficios que estamos armando para nuestros afiliados, tratan de aportar a nuestras empresas afiliadas en aquello que la empresa no siempre puede ver. Por ejemplo, listas de espera. ¿Cuántos de nuestros trabajadores hoy están en listas de espera? Y no sabemos. Estar en una lista de espera impacta obviamente la satisfacción familiar, o no el trabajador, sino que un familiar, un hijo, una madre, una pareja, que están esperando una especialidad. Hoy día el 10% de la población chilena está esperando una atención de especialidad, no quirúrgica. ¿Ya? Saber qué tengo. ¿Qué tengo porque estoy viendo mal? ¿Qué tengo porque estoy oliendo mal? ¿O qué tengo porque tengo una infección dental, por ejemplo? Son los 3 motivos más presentes en las listas de espera de especialidad. Hay 2,5 millones de espera en especialidad, de los cuales 1.200.000 y un poco más son estas 3 especialidades: otorrinolaringología, oftalmología y odontología. Por lo tanto,
¿qué terminamos haciendo en esta escucha a nuestros afiliados? Un programa que se llama Tu Salud No Espera, en donde tratamos de abordar, acompañar junto con el sistema público, esta relación público-privada y nuestras alianzas, las listas de espera de nuestros afiliados. Son más de 1 millón de personas a lo largo de todo Chile. Y no se imagina la cantidad de mujeres, por ejemplo, que nos han hecho una mamografía teniendo más de 40 años los últimos 3 años. 2 de cada 3 mujeres que nosotros visitamos en la loza misma nos han hecho una mamografía, ¿ya? Nosotros llevamos un camión a los locales para que puedan realizarse de manera gratuita y tú dices, pero ¿por qué no lo hacen en el sistema público? Si el sistema público da acceso gratuito a realizarse a las mujeres de más de 40 años una mamografía. Y por ley tienen permiso. O sea, uno pensaría que podría hacerlo sin ningún problema. Después viene la otra pregunta. ¿Cuántos mamógrafos funcionan en el sistema público? ¿Cuántos hospitales o cuántos centros de salud tienen al técnico que lo hace funcionar? Así es. Por lo tanto, en la práctica No conversa. la tecnología, la infraestructura con las necesidades que tienen nuestros trabajadores. Y eso sale un poco, como decía Marcia, de lo tradicional de los beneficios, que es el crédito social, que es la licencia médica, que son los bonos por nacimiento, sino que van a abordar la calidad de vida, el sentirme bien conmigo, el sentirme bien porque mi familia está bien, porque mi mascota está bien. Cuando una mascota está enferma, el trabajador no va a producir. Tu salud no espera, o sea, Tu Salud Más Cerca, son 2 programas distintos. Tu Salud Más Cerca tiene insertos dentro de la telemedicina veterinaria. Poder tener un veterinario al otro lado de manera inmediata para saber qué tiene mi gato, mi perro, y así irme tranquilo al trabajo de que de verdad no se me va a morir. ¿Ya? Entonces, eso hacia afuera respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, hacia adentro, ¿qué hemos hecho nosotros? También migrando desde los beneficios tradicionales a lo que hoy día la gente necesita, que tiene más relación con la conciliación de la vida personal y familiar. Hemos hecho cosas bastante innovadoras y un poco adelantándose a la ley. Esperar a que la ley venga y te regule la Sala Cuna Universal, por ejemplo, en donde lleva 10 años de discusión, tenemos un acuerdo y volvemos atrás. No, es que tenemos que volver a revisarlo. Nosotros implementamos a la Cuna Universal extendida para todas las mujeres y hombres de la caja. Y dice, pero es que los costos. ¿Cuántos hombres hoy día están teniendo hijos? Hombres de las nuevas generaciones, los demás ya tuvieron. Son muy pocos. 1. Y además que su mujer, su pareja, no haya tenido el beneficio si es que trabaja en la empresa donde trabaja. 2, en un año, 2 hombres accedieron a la Sala Cuna Universal extendida. El parental masculino extendido a 1 mes, lo hicimos el año pasado. 5 hombres. No hay más. Mujeres que acceden a la extensión del horario de lactancia. Hoy día la ley establece 1 hora, nosotros lo extendimos a 3 horas. 6 mujeres. Porque hoy día las tasas de fecundidad son menos de 1 en Chile. Entonces, ¿cuál es el impacto en los costos de la empresa directo de incorporar políticas, beneficios que apunten a la conciliación de la vida personal y familiar? Flexibilidad horaria. Hoy día en todas nuestras sucursales, porque no podemos tener trabajo híbrido, en la Casa Matriz tenemos trabajo híbrido, en las sucursales, flexibilidad de ingreso y salida. Ha aumentado engagement, ha aumentado motivación, ha aumentado productividad. ¿Por qué? Porque una mujer en general es la que lleva a sus hijos al colegio, ¿ya? En las mañanas. Dejan a los hijos a las 7:30 de la mañana, entran al trabajo a las 9 de la mañana. Pierden 1 hora desde que llegan al trabajo hasta que se abre la puerta y empiezan a atender. Y las hace salir a las 6 de la tarde, cuando atiendes hasta las 5 de la tarde. Entonces, el abrir la posibilidad de que entre a las 8, empiece a hacer su trabajo operativo a las 8 y se vaya a las 5 de la tarde con luz todavía y que pueda llegar antes a su casa a ver a su hijo que salió a las 4 de la tarde del colegio, mejora su satisfacción familiar y mejora, por lo tanto, su bienestar y la productividad en la empresa. Eso, en consecuencia, ha hecho que la caja, dentro de la empresa de servicio, tenga los niveles más bajos del CALCM que se mencionaba al inicio, es ex-ISTAS, que mide los riesgos psicosociales, en una industria, o sea, en un segmento que es la salud, que es el servicio en donde
es sorprendente de que en el servicio hayan niveles de burnout más alto o problemas mentales más altos que en lo productivo, en la minería, que son los que tienen más bajo. Y pasa algo curioso en la caja, que en general las mujeres tienen niveles más altos de riesgos psicosociales, y en la caja es totalmente al revés. Las mujeres tienen riesgos psicosociales más bajos que los hombres, y tenemos 66% de la dotación mujer. Entonces, estas políticas producen efecto en el bienestar de las personas y en consecuencia en la motivación y en la productividad de la empresa. Francisco, como que uno te escucha y de repente se queda con la idea que nos estamos enredando más de la cuenta, ¿no? Que hay varias cosas que se pueden implementar y son súper concretas y tienen resultados bastante inmediatos. Entonces ahí como invitación a todos también a que flexibilicemos la mirada. Y lo otro que me pareció súper interesante fue cuando nos contaba los programas de salud, que no solamente el acceso, también es como el respeto que todos merecemos como pacientes y tener un diagnóstico a tiempo, y si uno llega a hacerse un examen, esté funcionando, esté el técnico, ya eso creo que suma inmediatamente a la motivación, a la felicidad y a todo lo que necesitamos. Así que gracias, Francisco, por compartir toda esta experiencia. Cecilia, te quiero llevar a la conversación de este nuevo líder, de este líder que está en un nuevo contexto, ¿cierto? Un poco lo dije en la introducción de esta conversación, y que ya no solo tiene que gestionar los resultados, sino que también la energía del equipo, el clima laboral, entre otras. Y también, y esto lo conecto un poco quizás con lo que mencionaba también Marcia, que tiene que ver con que los líderes también tienen que ser mentores ahora. ¿Y cómo ves tú ese rol? A ver si nos puedes compartir un poco. Bueno, yo quiero dejar mensajes positivos, porque de verdad es bien, si nosotros miramos todo lo que está ocurriendo hoy día, y yo estoy en la generación baby boomer, miro años atrás y la evolución de la especie o la evolución de la sociedad debiera decir que deberíamos estar mejor, al menos en liderazgo. Y desde mi experiencia yo diría que estamos no tan bien, por no decir, yo creo que hemos retrocedido. Y en ese sentido veo que siempre yo sugiero, por lo menos desde mis inicios laborales, algo que se veía como una forma de empujar, más que por obligatoriedad, pero sí porque el bolsillo le interesa a todas las personas, es indicadores de medición de liderazgo, de gestión, en los bonos de resultados. Eso es algo que es re importante. Yo siempre sugiero que se haga, también lo impulso a que sea, esto es como la ley de cuota. Muchos podrán decir, no estoy muy de acuerdo con la ley de cuota, pero si naturalmente las cosas no se van a dar, hagámoslo por una imposición hasta que naturalmente ocurra. Por lo tanto, yo también recomiendo que miremos desde la alta dirección, desde el nivel ejecutivo, cómo estamos. Y también nuevamente lideremos con el ejemplo que sea medido estos indicadores y que pese y tenga un premio al que lo hace mejor. Yo hace muchos años, cuando en mis inicios, trabajaba en una empresa multinacional y la medición del clima se llamaba la encuesta, se llamaba La Voz del Empleado. Estoy hablando hace más de 30 años atrás. Súper innovador, porque tenían plena conciencia de que a la gente había que escucharla. Y se veía que cada persona que tenía gente a su cargo era un gestionador de personas, era el gerente de personal en esa época. Y tenía que tener un management muy fuerte y se entrenaba todos los años para que eso ocurriera. Eran 42 horas por año que tenía que tener solo en entrenamiento en estas habilidades. Así, y todos los años, así ya hubiera hecho programas que se hacían además internamente de acuerdo a la cultura. Por lo tanto, se pueden hacer muchas cosas. Efectivamente, yo creo que hoy día necesitamos tener a estos líderes que son los líderes de este bienestar. Yo voy a hablar aquí de este líder, el líder empático, y hay un concepto que se está ya trabajando
y que yo de nuevo voy a hablar de algo bien disruptivo, porque si tú le hablas esto a los directivos, te miran como cara de qué me estáis hablando. El líder compasivo. El líder compasivo es un líder que, no es que la compasión, revísenla bien lo que significa, está bastante, a lo mejor, mal entendida, pero básicamente es esa asertividad que tú tienes que tener de ponerte en el lugar de las personas. Lo que tú decías, Francisco, yo lo encuentro, o sea, los indicadores dicen que hacer las cosas con esa, de ponerse en el lugar de las personas que tienen la dificultad a lo mejor de llegar a su trabajo, de que no tienen el tiempo para hacerse, por ejemplo, una mamografía y así exámenes. Realmente, yo siempre digo, aquí, y esto por favor, tómenlo positivamente, todos los que estamos acá tenemos una condición de privilegio. ¿Cuántos de ustedes salieron de sus lugares de trabajo, pudieron venir y participar de este rico desayuno y este maravilloso conversatorio? Y su pega la siguen haciendo. Pero es una minoría, es una élite. La mayoría de la gente está hoy día trabajando en lugares donde no tienen permisos para salir, o si tienen el permiso para salir, es a costa de, a lo mejor, compensar con algunas horas extra. No tienen la posibilidad de escuchar a lo mejor a personas que les van a hablar de algo que les interesa, y así podemos hacer una larga lista, desde tener un lugar de trabajo donde puedan conectarse a un computador y tener información inmediata, desde poder salir en el momento que quieran, y voy a hacer algo bien anecdótico, pero es así, y este es el mundo, de poder ir al baño cuando quieran y no porque tienen que pedir que alguien los reemplace para ir al baño, ¿ya? O sea, de verdad son situaciones que eso es lo que queremos de los líderes, que no vean el mundo desde donde están, como dicen por ahí en Argentina la casta, no, esto es desde, esos son las personas. Entonces yo aquí creo que tenemos que volcarnos justamente ese líder mentor, ese líder coach, que sea ese líder que queremos seguir, y es como volver a una génesis cuando en vez de avanzar nuevamente, yo diría, estamos retrocediendo. ¿Y qué cosa yo destacaría como también los check, como decía Marcia? Primero, mirar cuáles son esas señales de desgaste. Tenemos personas con las que, más aún en este mundo híbrido hoy día, que he visto que está más triste, que está con semblantes que la comunicación no verbal me está diciendo mucho. ¿Qué le pasa a esa persona? Por otro lado, algo que se echa mucho de menos, y yo lo trabajo mucho en los coaching, las conversaciones difíciles. La gente no quiere tener las conversaciones difíciles. ¿Y quién es mejor que los líderes? Y ahí es donde están los mentores, que son los que tienen que ser los guaripolas de estas conversaciones. Y en el fondo es re fácil dar las buenas noticias, y las malas, y convengamos que lo que más tenemos en las organizaciones son situaciones de conflicto. En eso estamos permanentemente. Por otro lado, bueno, ya se ha hablado bastante de los límites saludables, cómo mantenemos un trabajo sostenible, que sabemos que las necesidades y las presiones por tener resultados son altas, y también la gente tiene temor de decir, oye, voy a tener mi trabajo mañana, dado todo lo que está pasando. Yo creo que hoy día no hay empresa que pueda responder a una política de pleno empleo, es decir, pleno de toda la vida. Además, las personas no lo quieren tampoco, quieren la diversidad, pero al menos que yo tenga cierta tranquilidad, que me la van a dar mis líderes en cuanto a cómo es esa comunicación. O sea, la radio pasillo es lo más peligroso que tiene una organización. Hoy día, con la inmediatez de la información, primero la gente se está enterando de lo que puede pasar o ha pasado en sus organizaciones por las redes sociales. Y tenemos que nosotros, entonces ahí se pierde credibilidad, se pierde cercanía, y nuevamente las buenas y malas noticias tienen que venir de la fuente oficial. Rápidamente un comunicado donde habla la máxima autoridad y da la cara. Y además con ese espacio de preguntas y respuestas que lo tenga y que se abra porque realmente está dispuesto a hacerlo. Y hay, bueno, distintos niveles también que podemos... y algo que también... es una realidad, es cómo estamos incentivando desde el poder coercitivo, es decir, a través del miedo, a través de la amenaza, nuevamente,
Les aseguro que estas leyes, Karin, que mencionaban, muchas tienen que ver con eso. Y claro, es difícil demostrar, pero eso sigue siendo parte de un estilo que tenemos que definitivamente erradicar. Gracias, Cecilia. Bueno. Sí, no, que para que alcance el tiempo, quería darle unos minutitos a Marcia para complementar un poco lo que está también diciendo la Cecilia de estos nuevos líderes y porque estuvimos hablando de productividad, del impacto de la salud, ¿cierto?, en la productividad y en el negocio. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué les dirías a las empresas que quieren tener una ventaja competitiva y mañana quieren comenzar tomándose en serio el bienestar? Bueno, yo creo que no hay recetas. ¿Ah? Como dice alguien que yo quiero mucho, no hay recetas, hay principios. Yo creo que el principio tiene que ver con que hay que rediseñar el modelo de trabajo. Esto es un poco parecido a lo cuando hablamos del liderazgo femenino y las mujeres presentes en las empresas y el techo de cristal y todo lo demás. Son problemas estructurales, de diseño estructural en las organizaciones. Entonces, en temas de beneficio, yo diría que lo más importante, o por lo menos lo que a nosotros nos está dando resultado, es que cuando hablamos de beneficios, hablamos de que tenemos que entender que esto es un tema de productividad y de negocio. No se trata de ser buenitos, se trata de pensar en la sostenibilidad de la compañía. Y la sostenibilidad de la compañía está en base a los resultados. Y los resultados vienen después de que tenemos a personas haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, no es al revés. No es que tengamos buenos resultados para que podamos tener plata para poder hacer cosas para las personas. Es al revés. Es hagamos cosas para las personas, para que las personas estén bien, para que nos entreguen buenos resultados. Y cuando la empresa entiende eso y los equipos de gestión de personas están sentados en los comités ejecutivos, nosotros en Cencosud tenemos la suerte que así lo manejamos. Entonces tienes al gerente de personas, ¿verdad?, sentado junto con el CFO, como buenos amigos, al lado del CEO. ¿Cierto? Hay un paper por ahí que habla de ese triunvirato muy entretenido, que búsquenlo, está bien bueno. Entonces, cuando eso sucede, las decisiones estratégicas comienzan a ser co-construidas en función del resultado del negocio. Y cuando se tiene un propósito común, un propósito conocido, un propósito comunicado, la verdad que es bastante más fácil. Las personas tenemos que saber no solamente a qué hora tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer, sino que también tenemos que saber y entender para qué hago lo que estoy haciendo. Y cuando hasta el trabajo más sencillo no tiene esa razón de para qué y por qué, es muy difícil que esa persona entregue buenos resultados. Entonces, yo diría que el tema del liderazgo, de todas maneras, Cecilia, comparto contigo, no sé si liderazgo adaptativo, liderazgo empático, liderazgo mentores, formador, en verdad es hacernos cargo que somos, y también qué tan responsables somos como empresa, ¿verdad? Qué tanto nos hacemos cargo de todo lo que sucede dentro de la compañía y esa coherencia de hacer lo que es hacia adentro de la empresa, lo que ofrezco hacia afuera. Y solo para terminar, un dato. Hace muchos años atrás yo trabajé en una empresa donde de cara hacia los clientes se hablaba de algo súper bueno y todo fantástico y los vendedores decían, oye, me cuesta tanto hablar de esto bueno cuando en verdad me doy vuelta y en el baño que tengo no tengo sota tan bueno, no tengo casino. Entonces, pensar que la oferta de valor de cara hacia el consumidor, sea cual sea el rubro de la empresa, ¿no?, al cliente, ¿no?, no se viva al interior de la compañía de la misma manera, es algo que no funciona. Entonces, no sé si hay receta, pero esos serían como los principios que me acordaría. Hoy, gracias, Gracias Marcia. a ti. Yo creo que el mensaje es claro para todos. Hoy día el bienestar dejó de ser una opción, ¿cierto? Es una condición de éxito y de sostenibilidad de todas las organizaciones. Y por supuesto también de que quizás nos faltó tiempo para seguir hablando de eso, de una condición necesaria para el desafío de la atracción y la retención del talento también, que pensando en las nuevas generaciones del mundo laboral. Yo con eso me despido, les agradezco a los cuatro por su valiosa participación, su experiencia de sus distintas trayectorias y les agradezco a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos
Vamos a ver si nos acompañan unos minutitos más. También a todo el público, a ver si abordamos unas 2 preguntas que llegaron, que nos encantaría poder compartirlas con ustedes que están acá en forma presencial y que se tomaron el tiempo de acompañarnos, pero en honor al tiempo había que cerrar el primer bloque. Así que ahora vamos a un bloque bien cortito, 2 preguntitas, ¿cierto? Que nos han ido llegando. Yo ahí agradezco que llegaron muchas preguntas. Ya, me las voy a mirar aquí. Perfecto. Mira, hay un montón de preguntas. Y esto era una selección de preguntas que me enviaron. Ya, mira, esto un poco comentario de tu intervención, Marcia. Respecto de esa doble presencia que comenta Marcia, quiero preguntar. Hemos hablado mucho de cómo el estrés y la ansiedad afecta la salud mental y por ende la producción de las empresas. Me pregunto, si estamos abordando suficiente las causas de este estrés y esta ansiedad. Un estudio de la Corte Suprema muestra que 3 de cada 4 personas se enfrentan a un problema jurídico activo, deudas, conflictos familiares, vivienda, y 5 de cada 6 no sabe dónde acudir. Entonces la pregunta de Esteban Ramírez es, ¿estamos tratando síntomas sin intervenir el origen del problema? Sí. Respuesta Esteban. definitiva. ¿Dónde está Esteban? Acá. Hola, Esteban. Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que las empresas tenemos... no voy a hablar como gerente de recursos humanos de Cencosud, voy a hablar como directora del Círculo Ejecutivo de Recursos Humanos. En el Círculo somos 13 directores, pero hay 190 gerentes de recursos humanos de diferentes empresas, de diferentes industrias a lo largo de todo Chile. Entonces, uno logra tener mucha información de lo que está sucediendo en las empresas. Y en general, las empresas hemos tenido que llevar los camiones de ecografía de la cámara, perdón, de la caja de compensación de la Araucana a las empresas. Hemos tenido que llevar a los estudios de abogado a las compañías. Hemos tenido que acercar las necesidades básicas de las personas a las oficinas. Nosotros en Cencosud tenemos hoy día, de hecho por eso yo me tengo que ir tan apurada, tenemos hoy día la entrega de los kits de una empresa que se llama WeMove para las personas que vamos a correr la maratón de Santiago el 26 de diciembre, porque tuvimos que llevar el gimnasio a la oficina, el personal training a la oficina, porque tenemos que hacernos cargo que efectivamente las personas necesitan poder tener ese equilibrio entre la vida personal y la vida familiar y la vida laboral, ¿verdad? Entonces, sigue existiendo aún mucha brecha y mucho por hacer, pero sin duda que hay que hacerse cargo. Ahora, hacerse cargo sin subsidiar las ineficiencias que existen dentro de la estructura general, ¿verdad? Me puedo adaptar, puedo flexibilizar, pero por eso hablo de un rediseño del trabajo. Y eso tiene un sentido de urgencia. Eso tiene un sentido de urgencia porque tenemos que cambiar las cifras de crecimiento de este país. Entonces tenemos que ponernos muy de acuerdo en ser muy ágiles, en rediseñar los modelos de trabajo, en entender que eso hay que hacerlo en forma rápida. Esa es la empresa que lo va a hacer mejor, quien es más rápido en poder hacer ese rediseño. Y no olvidar que también tenemos que enseñar, no sé si con mentores o con roles de líderes formadores, enseñar sobre el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si no hago lo que tengo que hacer por amor propio, por el amor a mi familia, si no busco espacios de equilibrio, de hacer deporte, de comer sano, de caminar, si eso no ocurre, también vamos a tener un problema con respecto a la ansiedad y a la depresión. Saber pedir ayuda también hay que enseñar a saber pedir ayuda. Entonces, es un equilibrio entre lo que pongo a disposición de las personas y lo que le enseño a la persona para que ella pueda autogestionarse también. No sé si contesté tu pregunta, Esteban. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. No, y que además que tiene que ver con el tipo de trabajo, con el tipo de turnos, que todo eso cambia lo que necesita cada trabajador. Acá hay una pregunta de Juan Enrique Gómez, que dice, una parte no menor de las denuncias por ley Carín tiene que ver con acoso de compañeros o pares y otro porcentaje está en el acoso inverso, a las jefaturas. Ello revela que el trabajo debe incluir a los colaboradores, no solo a los líderes. ¿Qué podría ser un trato paternalista?
¿Cómo se trabaja el cambio de mindset de los colaboradores? Esta pregunta no está dirigida, pero claro, quizás aterriza muy bien para ti, Marcia, no sé, para ti, Cecilia, o quizás Francisco, la quieran tomar. No te invoco a ti porque no es tan legal. No sé si alguno quiere abordarla libremente, cómo se trabaja. Yo creo que, Francisco, ¿sí? ¿Cómo se trabaja el cambio del mindset de los colaboradores también? Porque esto no es solamente de los líderes. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Porque efectivamente lo que pasa al revés no lo aborda mucho la prensa o la comunicación que ha habido en torno a la ley Karin. No lo hemos hecho solo, sino que lo hemos hecho a través de Redactiva, una institución que nace bajo el alero de la Fundación Chile Mujeres y de PricewaterhouseCoopers, en donde, junto con la Asociación Chilena de Seguridad, se hizo un curso un poco más, o sea, un poco distinto. Es un curso gratuito, cualquier persona lo puede hacer, logueándose dentro de la Asociación Chilena de Seguridad, y es un curso bastante distinto a lo que inicialmente se hizo, y habla de las responsabilidades que tiene una persona que denuncia, por ejemplo, algo que no es verdad. Porque hemos llamado a la gente a denunciar acosos, violencia, pero ¿qué pasa con aquella persona que quiso hacer daño a un jefe? Claro, intencionalmente. Exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa con ese jefe que es puesto en tela de juicio y luego es muy queda difícil ahí? reconstruir eso. Exactamente. Y lo que dice la pregunta, al contrario, cuando un grupo de personas o una persona está acosando al jefe, justamente protegiéndose por la ley Karin. El jefe no me puede hacer nada a mí, pero yo sí le puedo hacer algo a él. Entonces, creo que para abordarlo, una capacitación de lo que es y no es ley Karin y de las responsabilidades y derechos que tú tienes respecto a esta nueva ley ha sido fundamental. En nuestro caso lo hemos instado dentro de la organización y hoy día cerca del 90% de la organización ha terminado este curso con certificación respecto a la responsabilidad y derechos que tú tienes bajo los acosos y también la violencia. Importante socializar, ¿cierto? Y eso pasa en todos los ámbitos, en todas las instituciones. Si no se socializan las nuevas normativas y no se entienden, es muy difícil que se utilicen correctamente. Te voy a hacer una pregunta que quizás no es tan jurídica ni legal, pero creo que puede ser interesante que nos compartas tu mirada, que tiene que ver con una pregunta que hace Roberto Núñez. Él dice, ¿cuán preparadas están las empresas respecto a las nuevas generaciones y la aproximación que tienen ellas del bienestar, así como la relación intergeneracionales de forma de evitar conflictos en el ambiente, ¿cierto? Ley Karin, otras leyes, lo que es normal o aceptable para una generación puede que no sea para otra. Bueno, me quitaron el pensamiento que tenía a propósito de lo que decía Francisco, porque qué muy buena pregunta, porque a nosotros en la oficina nos ha tocado hacer bastantes investigaciones. Y la verdad que uno encuentra, primero que nada, a muchas personas un tanto resentidas al cambio, por los cambios, porque muchas veces han dejado o han perdido protagonismo en la empresa. Llegan otras personas más jóvenes, por ejemplo, y eso les genera mucha frustración. E identifican la frustración con la compañía, la identifican con la persona del jefe. No estoy diciendo que esto es así siempre, estoy colocando algunas experiencias que nos ha tocado conocer. Hace muy poco nos tocó una investigación de un trabajador que tenía 19 años en contra de una persona en la empresa tenía 20 años. Él llevaba 6 meses trabajando. Y claro, no se estableció que había acoso, porque efectivamente no había, pero había un estilo tan distinto entre una persona acostumbrada a trabajar solo, acostumbrada a cumplir, pero de una manera rígida, porque tenía sobre su estilo de trabajo, y su estilo de trabajo era justamente el cumplimiento, la estrictez, el cumplir las horas, el llegar a tiempo. Es decir, y teníamos por otra parte, había un joven que venía recién partiendo e insertándose al mundo del trabajo, que venía con una mirada muy distinta, con la sensibilidad muy distinta. Y claro, se generó un conflicto
porque el joven decía que un jefe duro, un jefe estricto, un jefe que muchas veces no le transmitía la experiencia, porque además ese joven no había sido capacitado, No le daba feedback probablemente. no había feedback, y por lo tanto se generó allí un conflicto. Y aquí quizás estamos todos de acuerdo. Hay muchos casos que no son acoso en estricto rigor legal, pero generan y develan un conflicto muy fuerte al interior de la empresa desde el punto de vista de la organización del trabajo, al liderazgo interno. Y yo aquí, yendo a tu pregunta, porque creo que el caso que yo les expongo es justamente el que demuestra estos problemas generacionales que se están dando, la capacitación, lo que decía Francisco, es decir, la entrega de información a las generaciones más antiguas. No saben, no entienden lo que es la diversidad, la perspectiva de género, no entienden conceptos que se han ido manejando a nivel de políticas públicas, en legislaciones protectoras de la mujer, en legislaciones laborales que se han ido incorporando conceptos muy nuevos. Entonces, la educación, el determinar muy bien lo que son las conductas realmente de acoso o no, porque yo creo que aquí las empresas van a tener que tomar una decisión que los volúmenes de casos en los cuales genera esta distorsión por investigaciones que no corresponden, por denuncias que no corresponden, de educar. Y creo que la medida que plantea Francisco es básica. Y eran las primeras cosas, junto con difundir las obligaciones de las personas desde el punto de vista del respeto hacia los demás, efectivamente de determinar qué es y qué no es acoso. Y por último, efectivamente el tema de las denuncias falsas. Bueno, una cosa es la denuncia falsa y otra cosa es que la denuncia que no se puede comprobar. Pero la verdad que los denunciados quedaron muy desprotegidos con esta ley, porque ya el hecho de saber en la organización que alguien fue denunciado, que alguien está siendo investigado, le genera per se un enorme daño. Y en ese sentido, no hay una forma de que esas personas de una u otra manera laven su honra o su imagen, porque no hay herramientas en la ley, Karin, que permita justamente revisar y eventualmente sancionar a aquellos que maliciosamente han hecho una denuncia. Gracias, Marcelo. Cecilia, muy cortito, yo sé que están todos aquí pidiendo que ya es hora de terminar esta conversación, pero no me quiero ir sin preguntarte, a ver si nos responde muy cortito, un caso de éxito que pudo estabilizar este fenómeno. Tú además eres profesora, ¿cierto? Siempre están revisando casos y creo que sería interesante conocer alguno. Esta pregunta la hace Patricia Blum. Un caso de éxito de cómo ha podido ir estabilizando esta situación o revertiéndola, me imagino. Bueno, siempre hay que mantener como el anonimato de las empresas, a pesar de que... Puede ser una internacional. Bueno, a ver, yo creo que lo que a mí me ha tocado ver y ver como, primero, este es un trabajo que no es de corto plazo, es de largo plazo. Largo plazo, hablemos, bueno, en los tiempos de hoy día, un largo plazo, cambiar estas conductas y estos comportamientos, estas motivaciones, demora por lo menos 1 año, 2 años. La Marcia sabe porque tiene programas de largo aliento y en el fondo hay que tomarse un tiempo. Lo que yo he visto de éxito, desde lo que me ha tocado, es cuando también, a ver, primero hay un directorio en las empresas que no solamente mide los números o está preocupado de los números, de revisar cómo está el balance, sino que realmente está consciente de que hay problemas de rotación, hay problemas de que se está yendo gente joven, que se les hizo una promesa y no se está cumpliendo. Y entonces empieza a haber como una conciencia porque, oye, algo estamos haciendo mal. Lo primero es que el directorio como que busca culpables, cosa que yo que participo en directorio también trato de matizar un poquito y eso no conduce a nada, sino que ver cómo acompañamos también a un gerente general, que es parte de la experiencia que a mí me ha tocado también vivir, porque los gerentes generales están súper solos y todos ustedes saben que mientras uno más sube en una organización, la soledad del cargo es un fenómeno y está más solo. Entonces, desde mi experiencia, lo que he visto que ha dado buenos resultados es primero acompañar al gerente general, porque
en esa soledad al cargo no tiene con quién hablar. Y ahí es donde siempre hay que tener un mentor. Eso yo lo aprendí en mi trayectoria laboral. Y ese mentor no es el que le tiene que decir lo que tiene que hacer, sino que le tiene que prestar conciencia. Muchos psicólogos acá saben de esto, de prestar conciencia. Y en el fondo ir viendo qué es lo que realmente está generando el que, como se dice, que mueva la aguja, ¿ya? Y de alguna manera traer él con su equipo, ser los líderes, y eso es qué modelo de liderazgo queremos, partiendo por que sea él el que sea el mejor ejemplo a seguir. Y ahí es donde yo lo que he visto como buenos casos, a pesar de que es como noticia en desarrollo, porque esto como que es sin fin, esto como que empiezan a haber nuevas exigencias, nuevas necesidades, nuevas amenazas. Todos estos cambios geopolíticos traen mucha disrupción en este entorno, ya es más que Bani. Entonces hay que acompañar, y yo veo que cuando un gerente general está abierto a tener ese coach, ese mentor que lo acompañe, empieza a ser más, no más fácil, pero menos solitario este camino. Por lo tanto, mi experiencia ha sido de, sobre todo, directivos que están abiertos y que esto es como también los que van a terapia y dicen, no, yo no lo necesito. Hasta que por ahí dicen, ¿sabes qué? A lo mejor me va a servir para algo. Y después cuando van, dicen, ¿cómo no fui antes? ¿Cuántas situaciones no hubiera hecho mejor teniendo a alguien que también en el mismo ejercicio me prestara conciencia? Entonces, mi experiencia positiva ha sido principalmente de directivos que han salido también del ego. Yo creo que los cargos directivos, los cargos altos tienen una cuota de ego enorme, que tiene que ver con no pedir ayuda, que tiene que ver con sentir que saben hacerlo todo, y resulta que no, en la vida profesional, en la vida de todos nosotros, a los que nos va bien, yo me considero que me ha ido bien, pero me siento que me ha ido bien porque cuando yo me encuentro con alguien que me hace un recordatorio de que trabajamos alguna vez juntos, de que tuvimos una instancia juntos, yo siempre le pregunto una cosa que es súper poderosa, le digo, y dime una cosa, ¿cómo fuiste tratado? Y me dice, he tenido anécdotas increíbles de personas que me he encontrado en un estacionamiento de un supermercado en quien alguna vez era guardia en la garita donde yo era gerente. Y se me acercó, yo me asusté porque pensé que algo iba a pasar, y son las preguntas que uno tiene que importarle. Por eso es que humanicemos las organizaciones, tengamos a estos gerentes generales acompañados, y los coaching sí sirven, pero cuando realmente lo llevamos a algo concreto, y que si lo tenemos que indexar en los bonos, cosa que yo también lo he incorporado, en los bonos de resultados. Entonces, esos son para mí los resultados de éxito que he visto. O sea, que sea medido y que al final yo tenga una ganancia o una pérdida si no lo he hecho bien. Muchas gracias, Cecilia, y nuevamente gracias a los 4 por acompañarnos el día de hoy, y gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de esta conversación. Hasta una próxima.